El documento del Concilio Plenario de Venezuela sobre los laicos, que sigue en la metodología del ver, juzgar y actuar, en la tercera parte del actuar, coloca unos desafíos. Y uno de esos desafíos de este documento sobre los laicos se refiere a la formación y dice así: proporcionar a los laicos en todas las etapas de su vida una formación desde la fe integral, gradual y permanente. Integral, gradual y permanente. Mire lo que esto exige. Hay muchos laicos, gran cantidad de laicos, que se han quedado cuando la han recibido con la catequesis de la primera comunión o de la confirmación, los que han recibido esa catequesis. En algunos casos ha sido catequesis prematrimonial también, y hay muchos que se han quedado con eso. Yo a veces he pensado que si se hiciera un retrato como tipo radiografía de laicos desde el punto de vista de su formación religiosa, aparecerían, digamos, con unos bigotes grandes, etcétera, y una cabellera ya no muy abundante, y aparecerían con pantalón corto y una velita de la primera comunión, desde el punto de vista de la formación. Gente que se ha quedado con los rudimentos de una catequesis elemental. Por supuesto que cuando se habla de un compromiso serio cristiano en el mundo, en los diversos ámbitos económico, político, cultural, comunicacional, educativo, no se puede abordar esto con una formación así tan rudimentaria. Así como tampoco podría uno esperar que una persona se maneje bien en esta sociedad de tecnotrónica de la comunicación, sabiendo solamente de comunicación, de telefonía, de ese teléfono que había que darle con una manigueta así. La formación tiene que corresponder a desafíos, a responsabilidades, a ámbitos, a tareas, y por eso este desafío de que habla el documento sobre los laicos del Concilio Plenario de Venezuela, integral, gradual y permanente. Hay una cosa que el mismo Concilio Plenario de Venezuela, cuando en un documento sobre la catequesis habla de una especie de revolución copernicana en catequesis, en la catequesis general de la Iglesia, y habla del cambio de referencia fundamental. Antes, cuando oía hablar de catequesis, era de la catequesis para los sacramentos, el sacramento de va a recibir la comunión, el sacramento de la comunión, va a recibir la comunión, el sacramento de la comunión, y después, adiós. Era una catequesis centrada en lo sacramental. Y después venía una catequesis prematrimonial, Y después otra cosa, cuando se oía hablar de catequesis, lo mandaba a mandar para la catequesis, está estudiando catecismo, la referencia era la edad, los muchachitos. Con esta renovación que ha habido en la Iglesia, y que ha sido, por tanto, una renovación de tipo formativo, catequético, etc., entonces ha cambiado la referencia. En vez de ser la referencia un sacramento o dos sacramentos, se entiende la catequesis no como una catequesis sacramental puntual para un sacramento, sino como un proceso. Y en edad, tomando como referencia principal la catequesis de los adultos, y desde los adultos programar la catequesis infantil. Un cambio realmente copernicano, de punto de referencia. Bueno, y así tiene que ser. Para abordar el compromiso del laico que se mueve en todos estos ambientes económicos, políticos, culturales, etc.,
pues tiene que procurarse una formación apta. Por ejemplo, quien quiera trabajar en el campo político en una perspectiva cristiana, no en una perspectiva, digamos, cualquiera o lo que sea, una perspectiva, pues tiene que formarse concretamente, entre otras cosas, en la doctrina social de la Iglesia, conocer cuáles son los principios, los criterios, las orientaciones para la acción en una perspectiva cristiana, para la transformación de la polis. Entonces, y una formación que no se va a conformar con leer un documento que el nombre es muy conocido, del Rerum Novarum de finales del siglo XIX, sino que tiene que ser, una progresiva. Estamos nosotros al comienzo de la década de los 20. Es decir, no basta con haberse formado hace 30, 40 años, haber leído los documentos, es necesario estar al día porque hay nuevos problemas que van surgiendo. Por ejemplo, en materia social, la problemática ecológica es una problemática relativamente nueva que no figuraba en los textos de formación de ese. Bueno, quien quiera trabajar en el orden de la cultura, las exigencias que se plantean formativas, son tremendas para dar un testimonio consistente y dar, como dice San Pedro en su primera carta, dar razón de nuestra esperanza como cristianos. Para dar razón de la esperanza en el mundo cultural, pues supone una formación en la fe, en profundidad, no quedándose con 2 o 3 elementos básicos de la catequesis, sino buscando una formación que cada vez se va enriqueciendo y se va profundizando más. Ahora, ¿a quién le toca organizar esta formación? Ahí se diversifican los caminos. Hay cuestiones que tocan, a las parroquias, a las diócesis, a los institutos educativos, etc. Pero hay muchas iniciativas que se tienen que lanzar con mayor independencia y con mayor libertad. Un laico no tiene que ir a pedir permiso al obispo para bajar por internet un texto de formación seria, religiosa. Hoy hay toda una serie de instrumentos, de medios formativos que se pueden aprovechar y que están a disposición, que antes no existían. Indudablemente que la Iglesia en cuanto a institución, léase desde el punto de vista de las estructuras diocesanas y parroquiales, tiene que buscar proveer centros, modos, formas de medios de formación, pero a los laicos que tomen conciencia de su condición de laical, de su protagonismo en el mundo, no tiene por qué estar esperando que le abran la boca y le dé con una cucharita una comidita así. Hay iniciativas que se pueden tomar desde las bases y se tiene que tomar desde las bases como individuos y también buscando una cooperación grupal. Por ejemplo, de gente que quiera en el aspecto de la salud, de toda la problemática bioética, unos con otros se pueden ayudar, de médicos, de enfermeros, etcétera, de personal de la salud se puede ayudar unos con otros para tener es decir, no esperar que a uno le den las cosas, sino ver en qué medida también uno puede procurarse las cosas. Porque a veces es que la diócesis no organiza nada. Pero pues hay cosas que tiene que organizar una diócesis y de las muchas que no organice, que se tienen que organizar, y las parroquias tienen que organizarse, pero hay que ver las formas desde el laicado. Mire, cuando la gente toma conciencia de su responsabilidad, de su corresponsabilidad social, no está esperando que le den las cosas hechas, buscar formas, preguntar por aquí, preguntar por allá, en las cosas y cuando uno tiene interés en algo, uno busca los caminos cómo conseguirlo. Y hay muchas formas hoy de adelantar. Y puede uno apela pues a quienes tienen dentro de la Iglesia alguna autoridad en ese sentido también para que ayuden y faciliten ciertas cosas. De manera que lo fundamental en esto es la convicción de que es necesario formarse en una civilización cada vez más compleja, en una cultura cada vez más diversificada y problemática, pues el cristiano tiene en la carta que dice San Pedro, para dar razón de la esperanza, y buscar una transformación de la sociedad que realmente lleve a algo nuevo,
Es decir, para una transformación de la sociedad que supere los esquemas ideológicos, político-partidistas, etcétera, que tantas veces están gastados y repetitivos. Una novedad implica reflexión, implica información, implica darle vueltas, qué sé yo, a la cabeza y después reunirse con personas que puedan contribuir en una tarea de reflexión hacia la acción. La realidad se ha complicado. Ahí hay problemas hoy que se plantean, pensemos nosotros en los problemas de tipo bioético, los problemas de la familia, los problemas de matrimonio, los problemas de sexualidad, en el quehacer como comunicativo, en todo el agenciamiento de tipo cultural. Bueno, es necesario formarse. Y yo hacía referencia, por ejemplo, al campo político. En el campo político es fundamental la formación del cristiano para su intervención y su acción y su presencia protagónica en el campo político. Para salir de una cuestión a veces de que es pura de lamentelas, de lo que otros no hacen y lo que está mal hecho, no, de lo que es necesario hacer y en lo cual, digamos, comprometerse, pero eso supone también formarse, porque nadie quiere lo que no conoce y nadie busca lo que no quiere y lo que no conoce. Hay que tener ideas para poderlas poner en movimiento y el compromiso va llevando también a nuevas ideas. De tal manera que una de las exigencias del laicado y uno de los desafíos del laicado es el formarse mejor para transformarse uno mismo y transformar mejor a los demás. Transformarse uno mismo en el campo de la espiritualidad, es necesario avanzar en el campo de la espiritualidad, porque eso también hay cosas, nuevos caminos que se van abriendo, por ejemplo, esto de la santificación en el mundo y a través de él con los compromisos temporales, el cristiano en política. Yo ponía el ejemplo de los Calvanes, etc. No se fueron de la política para buscar su acercamiento al Señor y su acercamiento al prójimo en una perspectiva, digamos, de profundidad cristiana. Ellos se quedaron ahí en el frente de batalla, como alguien que quiera en el aspecto económico una transformación según el espíritu del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, pues tiene que meterse en la brega, ¿no? Así, explorando y corriendo riesgos también. De tal manera que es necesaria un laico. Y después otra cosa, fíjense, por ejemplo, un laico que se forme para que pregunta menos. Bueno, también a medida que uno se forma, más preguntas van surgiendo, pero a veces hay preguntas que se hacen por una ignorancia, digamos, que se puede subsanar, e ignorancia a veces culpable. A veces está preguntando cuántos son 2 y 2, los 2 y 2 debía ser conocido más, ¿no es así? Indudablemente que un laico que no tiene conocimiento mayor, un laico, laica, chiquito, grande o lo que sea, que no tiene mayor conocimiento de cosas de iglesia, está preguntando las cosas más elementales, cómo hay que caminar, si para adelante, para atrás. No, hay cosas, digamos, que tiene uno ya que saber y preguntar más bien hacia dónde pueda uno ir. ¿Verdad? Que formarse para poder transformar.